acetábulo. Y un tema extremadamente menos frecuente es tratar fracturas envejecidas de acetábulo. Si uno mira un poco la literatura publicada en cuanto a los resultados en el tratamiento de la fractura de acetábulo, hablamos en la presentación anterior sobre la necesidad de hacer una reducción anatómica. Y si uno no logra esa reducción anatómica, los resultados van a ser deficientes. Y el paso del tiempo condiciona la posibilidad de que uno pueda hacer esa reducción anatómica. Entonces, representa un tema importante el momento en que uno hace cirugía, ¿sí? Dependiendo del centro donde uno trabaje y la velocidad con que llegue ese paciente y la velocidad con que se autorice la cirugía de ese paciente, determinará entonces el pronóstico que pueda tener en el tiempo. Un camino sería, bueno, si es una fractura envejecida, olvidémonos del tratamiento de esta lesión porque va a andar mal o va a andar peor, pensemos en un reemplazo protésico directamente. Hay mucha gente acá que hace artroplastía de cadera de una manera excelente y con resultados predecibles, pero habitualmente esto es una población joven y la sobrevida que uno conoce a partir de un reemplazo protésico en el contexto de un paciente joven con una fractura de acetábulo marca que la posibilidad de complicaciones es mayor y que la sobrevida de ese reemplazo va a ser inferior. Así que uno puede tener distintas situaciones, más complejas o menos complejas, con lesiones un poco más o menos envejecidas, y eso determinará también la posibilidad que uno tenga de reconstruir y salvar una articulación, que es el objetivo que tenemos nosotros cuando encaramos estas fracturas un poco más envejecidas. De nuevo, va yendo a la literatura clásica, y este nombre se repite porque es el padre de la cirugía acetabular y de alguna manera sigue siendo el referente para muchas de las cosas que uno sigue haciendo. Letournel dividió los tiempos de tratamiento de una lesión acetabular en 3 periodos distintos, como ustedes pueden ver ahí: antes de la tercera semana, entre la tercera semana y el cuarto mes, y después del cuarto mes. Y eso está en relación con la capacidad que uno tenga para poder detectar los trazos de fractura. ¿Sí? Al principio uno va a tener el trazo de fractura claramente definido en el hueso y en el cartílago. Cuando la lesión va envejeciendo, ya el trazo sobre el hueso es menos visible, pero sí se sigue viendo a través del cartílago, y ya cuando ya pasa el tiempo uno tiene una cicatriz también en el cartílago que hace muy poco probable, muy poco legible intraoperatoriamente por dónde uno tiene que ir, y ahí hay que apoyarse más con las imágenes. Ellos publicaron una serie, este mismo grupo de norteamericanos que lo visitaron, publicaron la serie de Letournel con respecto al manejo de las fracturas envejecidas, y ven que ahí trataron 207 pacientes con un lapso entre 21 y 120 días, mostrando un poco la frecuencia en cuanto a los patrones de fractura, siendo los más frecuentes las fracturas de las 2 columnas, y sabiendo que para estas lesiones envejecidas uno muy probablemente necesite o doble abordaje, como veíamos en las lesiones, en estas lesiones complejas de acetábulo que les mostraba yo, o pensar en abordajes extendidos. En nuestras manos los abordajes extendidos no son la situación de elección, así que habitualmente pensamos en hacer 2 abordajes en forma simultánea. Y dentro de la casuística que ellos mostraron, la mayor porcentaje de fracturas eran, como vimos, de las 2 columnas, y son de esas que las 2 columnas, si uno hace un trabajo adecuado, pueden ir de la mano con resultados más o menos aceptables. Es un paciente de 28 años que llegó, nos vino a ver a nosotros ya con algunos días del momento del trauma. Él había tenido un politraumatismo con esta fractura de las 2 columnas del acetábulo, pero asociado a esto una fractura expuesta de la pierna de ese mismo lado que había sido tratada en la otra institución, y vino a nosotros con la fractura de tibia infectada y con una infección también de partes blandas en ese mismo muslo. Cuando uno tiene cuadros infecciosos dentro del mismo miembro, el drenaje linfático pasa directamente a través de la zona acetabular, así que los riesgos de contaminación y de complicación infecciosa son mayores. Así que tuvimos que esperar hasta que el cuadro infeccioso estuviera resuelto para poder hacer la cirugía, y esto fue recién 2 meses después del trauma inicial. Una fractura que ya había ido evolucionando y que había ido en vías de consolidación, y con una situación
no recomendable y con un pronóstico no adecuado si uno no hacía algo para mejorarlo. Entonces estamos dentro de ese lapso donde todavía uno puede llegar a ver los trazos de fractura a través del cartílago. Se hizo un abordaje simultáneo, un abordaje ilioinguinal más un abordaje de Kocher-Langenbeck. Es un caso viejo, es una cirugía que yo hice con mi jefe, con Sancineto, hace unos cuantos años, y esa es la calidad de reducción que pudimos lograr en los controles radiológicos en el posoperatorio inmediato, y estas son radiografías con 14 años de seguimiento. Lleva más tiempo todavía, estas son las últimas que tengo, creo que son 2014, 2016, pero con una articulación que sobrevivió 14 años, uno espera que esto siga en el tiempo sin más complicaciones mayores. O sea que, a pesar de que la fractura sea envejecida, si uno puede reproducir y reconstruir la articulación con un cartílago de la cabeza femoral que no esté muy dañado, uno puede llegar a buen puerto. Caso similar, si se quiere, es un paciente no de Buenos Aires, tratado inicialmente en otra institución, viene del Chaco, un politraumatismo con una fractura de pelvis asociada a la fractura de acetábulo, estabilizado con ese fijador externo. Vean que tuvo una amputación del miembro superior izquierdo en el mismo trauma, ya evolucionada y cicatrizada esa lesión, pero con una fractura transversa del acetábulo asociada a una fractura de pelvis. Tiene una disrupción de la sínfisis del pubis adelante y tiene una luxación de la articulación sacroiliaca derecha, también envejecida, y si ven ustedes en las imágenes tomográficas ya se ve cierta calcificación en la articulación sacroiliaca de ese lado y cierta calcificación en la fractura transversa también. Para poder hacer una cirugía acetabular en combinación con la lesión pelviana, la recomendación es primero armar el anillo, y principalmente la reducción del anillo posterior de la pelvis, para después hacer la cirugía acetabular. Así que eso es lo que hicimos. Como este paciente llevaba cierto tiempo, los pines del tutor siempre tienen algún riesgo de contaminación, hicimos un paso previo que fue la sacada del tutor externo, toma de cultivos, curetaje del trayecto de esos pines para hacer un tratamiento antibiótico adecuado antes de hacer la cirugía de reconstrucción. Y eso fue lo que hicimos. En el primer tiempo hicimos la reconstrucción del componente posterior, liberación tanto por delante como por detrás de la articulación sacroiliaca para poder reducirla y hacer una estabilización adecuada con un montaje espinopélvico, y ahí tienen ustedes la calidad de reducción que logramos del anillo posterior. Nos quedamos conformes con esa parte, lo más complejo ahora era la articulación. Así que pensando también en una situación envejecida, con callo en el trazo de fractura y con la necesidad de liberación de ambos al mismo tiempo, Kocher-Langenbeck más hilio inguinal en forma simultánea, el hilio inguinal extendido hacia la sínfisis del pubis, porque las características que tienen las fracturas transversas es que la sínfisis del pubis, en este estaba lesionado encima, pero la sínfisis del pubis actúa como una bisagra y la fractura transversa rota en torno a esa bisagra. Y entonces, en lesiones envejecidas hay que liberar también la sínfisis del pubis para poder reducir la fractura transversa. Algunas imágenes intraoperatorias de la simultaneidad en la que estamos trabajando, reduciendo el componente posterior con ese clamp que se ve con dos tornillos que se llama clamps de Feldgruber, con dos tornillos a ambos lados del trazo transverso posterior, cerrándolo y trabajando simultáneamente por delante, reduciendo la sínfisis del pubis para obtener una buena reducción del componente anterior en forma asociada, y esa es la reducción que logramos comparativamente desde que el paciente llegó con la lesión inicial a la situación en el posoperatorio inmediato, y este es el seguimiento a 2 años, también con una articulación que se ha mantenido con un paciente que está muy bien. Me vino a ver hace un mes porque en la lesión inicial había tenido una parálisis completa del nervio ciático, pero lo ha ido recuperando paulatinamente. Teníamos planificado hacer una transferencia tibial posterior, pero ha ido recuperándolo, así que todavía no vamos a avanzar en ese sentido. Algunas lesiones un poco más complejas o con un pronóstico un poco más reservado, como las luxofracturas de acetábulo. Ese paciente de 34 años lleva 3 meses con la cadera así. Había tenido un trauma de cráneo asociado, no habían hecho nada para el manejo del acetábulo, así que la articulación había quedado luxada. En esa situación ustedes ven que está claramente luxada, con un daño de la cabeza femoral, porque había tenido una fractura también de la cabeza, con una pared que está completamente migrada.
y con un pronóstico un poco ensombrecido. Cuando uno mira la resonancia, la cadera o la cabeza femoral todavía estaba viable, no estaba necrótica, así que pensamos en la posibilidad de ver si podíamos hacer una reconstrucción. Estudiamos un poco más la zona del defecto de esa pared posterior comparada con el lado contralateral y pensamos en cuál era la forma de poder reconstruirlo, porque pared acetabular ya no la íbamos a tener más, reabsorbida y parte desintegrada por esa migración. Necesitábamos algo para darle contención, así que lo que planificamos era ver cuál era el diámetro de lo que faltaba de esa pared y tomarle de la cresta ilíaca un injerto estructural para poder darle contención también. Estas son fotos intraoperatorias, vean que la cabeza femoral estaba bastante dañada, tenía una fractura asociada, así que hubo que hacerle una osteotomía a la cabeza femoral para mejorar la anatomía y que pudiese entrar dentro del acetábulo, y también un abordaje sobre la cresta ilíaca, de nuevo para ir a tomar ese fragmento del ala ilíaca y darle contención a ese componente posterior. Esa es la calidad de reducción que logramos, tanto en las radiografías posoperatorias como en la tomografía. Tiene contención de una cabeza que indudablemente está dañada, que pudimos lograr mejorar la movilidad que tenía, un paciente que estaba postrado, muerto de dolor por la cadera luxada y que, digamos, durante el tiempo que le hemos seguido, esa cadera sigue siendo viable. Seguramente, no probablemente, seguramente es un paciente que va a necesitar un reemplazo protésico en algún momento, pero recuperamos una cadera normal y probablemente en el momento de hacer un reemplazo protésico necesite una prótesis convencional. Situaciones también complejas en cuanto al patrón de fractura. Cuando les contaba sobre fracturas de acetábulo y sobre fracturas transversas de acetábulo, les contaba que era distinto dónde estaba ese trazo transverso. Si el trazo transverso está sobre la zona de carga, es el del peor pronóstico, como este. Es una fractura transversa de acetábulo transtectal, a través de la zona de carga. Si uno no hace algo para esto, lo deja librado al azar como lo dejaron en su momento, obviamente va a ser un paciente que no va a funcionar bien. Ven que tiene un implante colocado en su fémur, tiene una pseudoartrosis de fémur y una fractura expuesta de pierna también, infectada la pierna también. Tuvimos que tratar primero la pierna, después tratar el fémur, para después tratar el acetábulo. Doble abordaje, liberación, asociado a una osteotomía del trocánter mayor para hacer una luxación anterior de la cadera y poder trabajar desde el intraarticular también. Todo eso hizo que pudiésemos llegar a esta calidad de reducción. Esos son posoperatorios inmediatos, tomográficos y radiológicos, y este es 2 años de seguimiento. No es una articulación perfecta, por supuesto, es una articulación que está dañada, pero bueno, veremos en el tiempo a ver cuánto dura. 2 años con un paciente que con alguna sintomatología sigue haciendo su vida en forma normal, sin, por supuesto, generar impacto sobre esta zona. Y hay casos un poco más complejos aún que representan situaciones de luxo, fracturas también inveteradas, y no ya una pared posterior solamente como veíamos antes, sino con desplazamientos mucho más complejos, también combinando lesiones pelvianas con lesiones acetabulares. Pero nos vamos a tomar un minuto para ver esa después. Tomás tiene 23 años. Se dedica a llevar cosecha en su camión, tuvo un accidente con su camión, tuvo fractura de pelvis, una fractura bilateral de acetábulo. En su lugar de origen le hicieron el tratamiento de la fractura acetabular del lado derecho solamente, con un tratamiento bastante discutible, y le estabilizaron la lesión de la articulación sacroiliaca del lado izquierdo también de una manera inadecuada. Está pseudoartrósico, el acetábulo derecho está pseudoartrósico del lado izquierdo, la articulación del lado derecho está tremendamente comprometida y la sacroiliaca del lado izquierdo está en una situación inadecuada, pseudoartrósica, dolorosa. Él está postrado en la cama, en el lugar donde lo trataron dijeron que eso es lo máximo que pueden hacer. Paciente deprimido, tiró en una cama que ya no quería vivir más. Decide venir a Buenos Aires. Estos son los estudios que él trae inicialmente. Vean que tiene esa luxación de la articulación sacroiliaca del componente izquierdo, una cadera que ya no es viable del lado derecho, tiene tornillos intraarticulares con un desgaste articular tremendo, imposible de que eso sea viable, así que fuimos tratándolo también en forma secuencial, fractura de pelvis más acetábulo, empezamos por la pelvis y el componente posterior, redujimos y fijamos ese componente posterior pelviano
pelviano y empezamos con la cadera del lado derecho, que encontramos algunos signos incipientes de posibilidad de complicación infecciosa, así que colocamos un espaciador inicialmente. Armamos el acetábulo para darle una contención y después poder montar una prótesis, pero pusimos un espaciador en forma temporaria, tratamiento antibiótico, y una vez que tuvimos esto en condiciones se hizo un reemplazo protésico. Trabajamos de nuevo de la mano con la gente de cadera para hacer ese reemplazo articular e hicimos una reconstrucción del acetábulo contralateral. Son situaciones complejas, de pacientes complejos, pero que si uno deja libradas estas articulaciones al azar son tremendamente invalidantes. Así que el camino para intentar mejorar la situación sigue siendo una alternativa. Y volviendo al caso de esta chica previa, esta chica también es una chica joven, 22 años, es miembro del equipo nacional de patín en línea. Su escuela de patín, una mujer súper activa, iba en bicicleta a su escuela de patín, está esperando para cruzar la calle y un colectivo sube a la vereda, la atropella y le genera esta lesión, una lesión de nuevo, que combina lesión pelviana con lesión acetabular. Dado su grado de compromiso sistémico, no le hicieron absolutamente nada para esta luxación del acetábulo, no intentaron colocar la cabeza debajo de la superficie articular y colocar una tracción esquelética, que hubiera sido lo mínimo y tal vez lo hubiera salvado la situación a esta chica. Y no solo eso, sino que tenía una fractura, una luxación de la articulación sacroiliaca del lado izquierdo, y los cirujanos de columna que la trataron inicialmente, desconozco cuál es la razón, pero muy probablemente la lesión era izquierda. Cuando pusieron la paciente al revés, en decúbito ventral, para hacerle la cirugía, confundieron el lugar donde estaba la lesión y trataron el contralateral. El contralateral estaba sano, o sea, le hicieron una estabilización y una artrodesis lumbopélvica de un sitio que no tenía lesión, y vino con la luxación de la articulación del lado injuriado inicialmente y con esta luxación completa. Tal vez la visión tridimensional alcance a explicar un poco más la severidad de la lesión. De nuevo, contexto de lesiones asociadas, componente posterior pelviano, lo tratamos inicialmente para después tratar el componente articular. Ya que tratamos entonces la luxación de la articulación sacroilíaca con un montaje también espinopélvico, pero en la zona que sí estaba lesionada y no sobre la otra. La verdad que es una cadera que está casi perdida. Uno sabe que después de 4 o 5 meses, creo que eran 5 meses de haber estado en una situación así, tirada en una cama en posición de tabla porque no podía sentarse, porque la cadera no daba movilidad y porque la articulación atrás de su columna tampoco se lo permitía, fue generando un desgaste articular severo, y es así como se veía la superficie articular de la cabeza femoral. Es poco probable que, por más que seamos demasiado buenos en cuanto a la reconstrucción, sea una cadera que sea viable en un futuro próximo, pero reconstruir un acetábulo para que sobre esto uno pueda hacer un reemplazo protésico puede ser un buen camino a seguir. Y si uno compara la situación previa con lo que pudimos lograr, son cirugías grandes, son cirugías prolongadas, llevan mucho tiempo y tiene un índice de complicación importante, pero si uno puede reconstruir una articulación, me parece que uno da situaciones locales para poder sacar a un paciente de la cama, que empiece a rehabilitar, que empiece a caminar, que empiece a sentirse mejor, hasta poder hacer una vida un poco más parecida a lo normal. Y si la cadera es muy sintomática, ahí pensar en hacer un reemplazo protésico. Porque hacer, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero con esa cadera luxada, hacer una prótesis de cadera me parece que también es una situación bastante incómoda. Esta chica va a ir en el corto plazo un reemplazo protésico, porque esa cadera o esa superficie articular no es viable, así que la posibilidad de que necesite cirugía dentro de poco es realmente alta. Así que, como mensaje final, hay que tratar de fijar o derivar, si uno no conoce cómo hacerlo, estos pacientes en forma temprana, porque tratarlos en forma diferida es realmente bastante complejo. Si uno decide hacer el tratamiento, bueno, evaluar al paciente si está en condiciones de poder someterlo a la cirugía, evaluar la fractura y evaluar la situación de la superficie articular para ver si hay alternativas de hacer un reemplazo, una preservación, de la superficie articular, y si no, prepararla para un futuro reemplazo articular. Muchas gracias. Sí, igual que...